Continuamos con el estudio de San Mateo en su capítulo 24, verso 36. Verso 36 solamente soy. Mateo 24, verso 36. Todos nos ubicamos ahí en casa también, donde quiera que estén. Mateo 24, verso 36. Vamos a orar por eso. Padre, tú que estás en los cielos, permíteme, Dios, que tu nombre sea santificado y expuesto, Dios, a través de esta palabra, Señor. Revélanos, Señor, hoy lo que nos quieres hablar. Envía tu Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento, Dios mío, y permite que tu Espíritu, Señor, abra nuestros ojos, Dios. Y Señor, a nuestro corazón penetre tu palabra como espada de doble filo, que pueda, Señor, ser guardada, Dios, irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Ayúdanos a ser obedientes a ella, a retenerla, Dios, y a vivirla, Padre. Es el deseo de nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 24, verso 36 dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Gloria a Jesús. Pueden sentarse. Dios nos enseña ahí en Eclesiastés capítulo 3, sus versos 1 y 2, que todo tiene su tiempo. Tenemos tiempo para nacer, tenemos tiempo para morir. Incluso tenemos tiempo para enfadarnos, pero también tiempo para consolarnos, tiempo para llorar y tiempo para reír. Todo nos da, todo tiene un tiempo en Dios. Y hay un tiempo del fin que nadie lo sabe, solamente el Padre que está en los cielos. Pero hay algo de lo que nos enseña ese Eclesiastés 3, y es que el tiempo de nuestra partida de esta tierra, ojalá sea con Dios, nadie lo sabe. En cualquier momento nos toca. Hay veces decimos, no, estamos jóvenes, todavía no caminamos con el Señor. Yo espero que sea un poquito más maduro y mientras tanto disfruto la vida. Lo dijo el señor cantante que murió, se me olvidó el nombre, Jason Jiménez. Dijo, voy a seguir cantando y consiguiendo algo otro dinero hasta que tenga 35 años, creo que fue. Y entonces a partir de ahí le empiezo a completar, a componer canciones para Dios. Mientras tanto voy a seguir haciendo algún dinero que necesito. Veía ahí una entrevista que le hicieron anteriormente y él dijo eso, pero él no sabía que no alcanzaba los 35 años. Y, y entonces es cuando uno analiza y es, ¿cuándo será nuestro tiempo? La semana pasada fue la de Jason, este año o esta semana puede ser la nuestra. No la sabemos. Dice la palabra aquí, incluso refiriéndose al fin, que son cosas como esas que nadie sabe, solo el Padre, que es el que planeó nuestra vida, lo sabe. Entonces, para eso tenemos que estar preparados para ese llamado del Señor, porque realmente si nosotros caminamos en el orden de Cristo, somos obedientes a los mandatos de Él, pues tenemos es un llamado, no una muerte. Y ese llamado es a nuestro descanso final, para después ir al juicio. Pero a ese juicio iríamos con tranquilidad y paz, si sabemos que hemos sido obedientes a Dios. Pero iríamos con angustia y dudas si no hemos sido obedientes, si sabemos que le hemos fallado en algo. Así que el día y la hora de la vida de los hombres en la tierra no tiene día exacto. Es desconocido y sin embargo Jesús nos dio señales y predijo una proclamación
global del reino. Lo advirtió y su amor es tan grande por nosotros que nos dio algunas advertencias de lo que podía pasar. Si vemos cómo a Jason Jiménez le dio 3 sueños. Y sabe que cuando uno mira eso, yo los invito a que vayan ahí para reflexionar en esa parte. No hace parte de la enseñanza de hoy, pero vamos a mirar ese Job capítulo 33, verso, creo que es 14, ya se lo digo. Job capítulo 33, vamos a mirarlo. ¿Qué nos dice? Y vemos cómo esto se cumple. Job 33, ya les digo el verso. Entonces, ¿cómo este tipo de promesas se cumplen? Dios es bueno y Él hace las cosas como a Él le parece. Pero antes, por amor a sus hijos, porque dice la palabra en 2 de Pedro 3:9, que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso lo hizo con Jason. Lo llamó 14 al 16. ¿Qué nos dice ahí? Dice, sin embargo, de una o de dos maneras habla Dios. Y el hombre no entiende, pero el hombre no entiende. Por sueño y en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Para qué? Dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia y detener su alma del sepulcro y su vida que perezca a espada. Y entonces aquí vemos cómo esto se cumplió. Él le habló a Jason que podía estrellarse en ese avión y se lo habló por 3 veces. Y no entendió, a pesar de que ya 2 veces había tenido un percance con ese mismo aparato, no entendió. Entonces, aquí vemos el amor de Dios. Él quiso que ese varón se salvara. Él no quería que se perdiera. De lo contrario, no le hubiera dado ese sueño. Y lo que queremos decir es, eso lo hace con nosotros también, con todos. Siempre Dios nos habla en el sueño y a veces lo malinterpretamos, a veces lo llevamos es por allá a hacer predicciones que no tienen nada que ver con nuestra vida espiritual o física o incluso muchas veces material. Pero tenemos que aprender. ¿Y cómo conocemos la verdad de Dios? Hay que escudriñar las escrituras y es ahí donde este año tenemos que proponernos a eso, a escudriñar las escrituras. ¿Qué es lo que dice Juan 5:39? Que en ellas nos parece que tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Él. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra. Entonces, tenemos que ir. Si no conocemos la verdad, pues ¿cómo? Difícilmente podemos ir a los cultos. Jason decía, la esposa hablaba, pues, que él no faltaba a misa, que se confesaba, que hacía buenas obras. De hecho, le sacaron muchas buenas obras que hizo. Pero la palabra de Dios dice que nosotros por obras no somos salvos, ¿sí? Sino es por obediencia a los mandatos de Dios. Y podemos hacer muchas cosas, pero si realmente no estamos preparados para irnos con el Señor, pues sería terrible. Y sin embargo, por amor, por solo amor a nosotros, Él nos muestra y nos señala el consejo que debemos seguir. Así que en el futuro no vamos a tener que decir, Dios no me dijo, es que yo estoy aquí y ahora el Señor me va a mandar al lago de fuego, pero es que nunca me dijo que esto iba a pasar. Claro que sí, ahí está el manual, ahí está el manual. Y muchas personas nos invitaron a leer el manual y nunca lo hicimos. Otros nos dedicamos a ser tibios y es solamente a ir a la iglesia, congregarnos, nada de esto
más que congregarnos, oír, ser oidores, pero no hacedores. Y Dios quiere que seamos hacedores de la obra. Bueno, en ese orden tenemos que entender que Dios está haciéndonos advertencias a este tiempo. Todo eso que pasa en Venezuela, en Colombia y en otros países, en el reloj de Dios que es el pueblo de Israel, todo eso es una advertencia de que nosotros tenemos que estar preparados. Porque el mundo se va a acabar ya, tal vez no. Porque el mismo hombre lo va a tener que acabar. Él mismo se destruye a sí mismo. Pero a nosotros en cualquier momento nos llega y estamos preparados para eso. Si leímos la palabra, sabía que debíamos prepararnos para el llamado del Señor. Tenemos entonces entender que Jesús nos dio señales y predijo una proclamación global del reino y lo está haciendo en el momento. Miremos Lucas capítulo 21, verso 10 al 11. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, habrá terror y grandes señales en el cielo. La pregunta es, ¿estamos viendo esto o todavía no? ¿Sí? Muchas de estas cosas ya se están viendo. Aquí en Colombia nomás vemos por ahí en La Guajira los niños que mueren de hambre. Los políticos solamente sacan pecho ahí diciendo que ellos sí fueron a La Guajira y que sí hicieron. No, lo que hicieron fue robarse la plata que iba para los pobres, hermanos. Pero realmente los niños se siguen muriendo allí. Y en muchas partes de Colombia estamos igual, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque este tipo de cosas están pasando, hermanos. Este tipo de cosas están pasando. ¿Por qué? Dios nos está advirtiendo, el tiempo está llegando para que se acabe el mundo. Entonces seguimos mirando a ver si ya van a estallar una tercera guerra mundial o van a soltar las armas atómicas para acabar con la tierra. No tenemos que pensar en eso. En cualquier momento a nosotros nos llega, pero las señales que se están viendo sí es un llamado de que tenemos que estar preparados. Así que, mis amados, para los creyentes obedientes al nuevo pacto, el fin es vida eterna, nuevo pacto, vida eterna. Ustedes ya entienden que es nuevo pacto, Hebreos 10, 16 y 17. Entonces, tenemos vida eterna con un cuerpo glorificado y sin sufrimiento en un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y dónde dice que hay un cielo nuevo y una tierra nueva? Y como que tenemos un cuerpo glorificado. Este cuerpo no va a entrar al cielo. Sí que hay algunos que predican que no se pueden las personas cremar porque después cómo van a resucitar si ya les quemaron el cuerpo. Primero, ignoramos el poder de Dios que Él puede hacer de una sola ceniza todo un cuerpo. ¿Sí? Segundo, es ignorar el conocimiento de la verdad, y es que este cuerpo que nosotros tenemos se queda en esta tierra. Es hecho del polvo de la tierra. Dios, a raíz de la desobediencia del hombre, maldijo la tierra. Luego, si el cuerpo es de la tierra, pues o tiene origen de la tierra, pues se quedará en la tierra. Miremos primero a los Corintios capítulo 15, verso 46 al 50. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Creo que es muy claro, ¿verdad? Casi no hay que explicarle a esa palabra nada, lo dice muy claro. Nosotros traemos un cuerpo terrenal, la imagen de Adán, pero
Un día también tomaremos la celestial, si hemos sido obedientes, que es la de Cristo. Dice que la carne y la sangre, que es esto que tenemos hoy en día, que es prestado, es temporal en esta tierra, no puede entrar al reino de los cielos. Así que no nos vayamos a imaginar que entonces esta carne se va con nosotros para el cielo, porque no es así. Si la queman, pues igual. Si la entierran, igual. De igual manera se va a tener que quedar en esta tierra. ¿Y por qué preocuparnos por qué va a pasar con este cuerpo? Preocupémonos qué va a pasar por el alma, con el alma, perdón. Eso sí debe preocuparnos. A veces estamos más preocupados por el cuerpo que por el alma. No quiero decir que no lo cuiden y que se dejen enfermar, no estoy diciendo eso. Pero preocupémonos más por si tenemos limpio el alma que si tenemos limpio el cuerpo. Tampoco estoy diciendo que vivan sin bañarse, no. Estoy hablando de lo espiritual. Entonces, es por lo que nosotros tenemos que preocuparnos. Nosotros tenemos esta tierra un día, ya en 2 de Pedro capítulo 3, nos enseña que esta tierra se va a volver fuego. ¿Y quién lo va a volver fuego? El mismo hombre, ya saben cómo. ¿Sí? Y hervirá y será un lago de fuego y azufre. Y ahí quedará la muerte segunda. Por eso también, cuando nosotros leemos Apocalipsis 17, encontramos que la tierra reclamará sus muertos. Los que están muertos espiritualmente, la tierra los va a reclamar. ¿Por qué? Porque ahí van a caer después. Dios nos libre. Pero los que realmente decidimos obedecer al Señor, entendemos que Dios nos está llamando, iremos a lugar donde Dios nos tiene preparado para que vayamos. Apocalipsis 7, 16 y 17. ¿Qué dice? Ya no tendrán ni sed, hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Eso qué significa? Que no hay sufrimiento allí. Ya allí no está Satanás y sus demonios para atacarnos, y mucho menos ya están las obras de esta carne, porque esta carne ya miramos se quedó en la tierra. Allí ya no está. Pero para ganarnos tenemos que hacer la carrera. Para tener cualquier profesión tenemos que hacer una carrera, estudiar, trasnochar y hacer una serie de cosas para poder terminar la carrera. Y cuando la terminamos, entonces nos sentimos satisfechos. Y aún terminándola, apenas empezamos a buscar las oportunidades de surgir con esa carrera. Pero así es la carrera espiritual también. La iniciamos y esa no es de semestres, es de toda la vida. Es de toda la vida. Y tenemos que pelear por ella, luchar por ella, de tal manera que el día en que Dios nos llame podamos decir, como lo dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he ganado y he guardado, la fe. Y ha guardado la fe. ¿A qué se refería Pablo? ¿Qué es la fe? La palabra de Dios. Pero si no la tenemos, ¿cómo la vamos a guardar? Y allí Dios nos presenta entonces una serie de promesas, y allí es donde viviremos. Pero si no es así, entonces ¿qué viviremos? Gritando allá, ardiendo en lodo, en azufre. Dios nos libre. Tenemos que entender que hay que hacer algunos cambios, les dije desde la semana pasada, en nuestras vidas. Porque necesitamos tener la seguridad de que vamos con Cristo. Así que necesitamos entonces saber que viviendo ya desde ahora el gozo de la salvación y al aceptar venir al nuevo pacto hecho por Jesús,
como la forma en que recibimos, no solo Él, cuando lo recibimos a través del nuevo pacto, no solo se entrona en nuestro corazón, sino que nos quitará todo temor, permitiéndonos confiar en los planes perfectos de Dios para nosotros. Y eso es bueno, es hermoso, trae gozo al corazón saber que en algo tan sencillo, como decíamos, tal vez decimos, no es una congregación pequeña. Alguien que vino alguna vez aquí dijo, no, yo no me congrego porque tengo que traer a mis amistades que son de alta alcurnia y qué pena traerlos a este lugar. ¿Sí? Y se fue casualmente de la iglesia por eso. Pero, ¿qué dijo Jesús ahí en Lucas 11:20? Dice, no temáis manada pequeña, porque a vosotros os es dado el reino de los cielos. Eso no nos lo inventamos nosotros, está escrito. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener un corazón humilde. Nosotros no necesitamos lujos, lo que necesitamos tener bien lujosa y arreglada, ¿sabes? El alma, el corazón, con vestiduras blancas, sencillas, que amen a Dios. Eso es lo que necesitamos. Entonces, el amor de Dios se refleja en la vida eterna, la cual se obtiene hoy al creer y obedecer a Cristo. ¿Qué dice Juan 3:36? Perdón, Romanos 8:38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si hemos venido a ese pacto con el Señor, ¿qué pasará? Entonces, si esto dice la palabra del Señor, ¿cómo ustedes creen que es acertado que una persona diga que X persona estaba en Cristo y que se apartó del Señor? No, nunca ha estado en Cristo, nunca lo conoció. Quien realmente conoce a Cristo. Ahora, podemos tener incluso hasta en esta congregación gente que viene a la iglesia pero no conoce a Cristo. ¿Y por qué no lo conocen? ¿Por qué no se han preocupado por estudiar, por conocer, por escudriñar las escrituras? Entonces, ¿cómo saber? Y entonces, sencillamente, si yo no conozco a Cristo, pues entonces me queda fácil apartarme de Él, ¿cierto? Si yo conozco a una persona, si yo conozco aquí a mi hermano Hugo y cada vez conozco más de él, su carácter, su forma de ser, su forma de vida, bueno, muchas cosas, y hablamos constantemente y nos apoyamos el uno al otro, pues nos vamos cogiendo cierto aprecio, ¿cierto? Un día. Y entre más pase el tiempo, más aprecio nos cogemos, si somos honestos el uno con el otro. Por lo tanto, un día dejar la amistad no va a ser tan fácil, solamente la muerte nos puede quitar esa amistad. Y con Cristo es exactamente igual. Si realmente nos acercamos a Él, lo conocemos bien y caminamos en Él, pues va a ser muy difícil dejarlo. Y por eso aquí lo dice muy claro, nada, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y allá en Juan capítulo 10, versos 26 al 29 encontramos, dice, los que Dios trajo nadie los podrá separar o arrebatar de su mano. ¿Sí? Entonces, si decimos que el Señor era cristiano y ahora no lo es, entonces estamos dudando que Cristo, o sea, estamos diciendo aquí que Cristo dijo mentiras, porque la palabra dice eso, que no se puede apartar. Y Cristo no es mentiroso, hermanos. Los mentirosos somos nosotros que nos atrevemos a desmentir la verdad del Señor. Y
Y si eso es así, porque hoy en día incluso dicen, no, X persona era pastor y ya no es pastor, sino que ahora se volvió terrible, se apartó del Señor. Haya sido pastor, pero ni él ni sus ovejas tal vez estuvieron en el Señor. Es muy difícil, es muy difícil. Mire, las cargas como pastor son tan grandes que ustedes tal vez no las ven, ¿sí? Pero nosotros cada día, cuando lo hacemos bien, cada día para nosotros es un compromiso grande con Dios. Y yo le pedí estos días al Señor, que estuve un tiempo de retiro espiritual con el Señor, allá solito. Le pedí a Dios que me diera la fuerza, porque no es nada fácil atender a las personas en sus diferentes caracteres. Si el uno se pone rabioso, el otro se pone contento y sí, sí. Entonces, cada uno tiene un pensamiento diferente y tener que llevarlos a todos y orar por todos, y a veces incluso el tiempo no alcanza para atenderlos a todos, pero bueno, tratamos de que el Señor nos dé las fuerzas para hacerlo, y no es fácil ser un siervo del Señor, pero es imposible, por más carga que tengamos, apartarnos ya del compromiso que tenemos con Dios. Podremos llorar, podremos sentir lo que sea, sentir muchas veces las cargas que Dios mismo nos las ayuda a llevar, pero apartarnos del Señor, imposible. Porque entre más lo conozcamos, más temor tenemos de Él. Así que los invito incluso a que ya sea los que no han iniciado estudio, este lunes iniciamos, mañana empezamos a las 6 de la tarde, todavía pueden empezar los que no han iniciado. Tenemos un grupo bonito, el lunes a las 6. Entonces, tenemos muchas razones. Ahí mi hermana Luz Marina tal vez este año no va a poder atender personalmente a las personas. Así que voy a tener que sacar tiempo para llevar a las personas que estaban con ella presencialmente y que no lo pueden hacer virtualmente para continuar en otro día con ellos. Pero la idea es que no paremos de estudiar, porque no sabemos cuándo nos va a llamar el Señor. Así que busquemos la vida eterna. Jesús, ahora sí en Juan 3:36, ¿qué nos dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Qué vimos con ese avión? La ira de Dios, de alguien que no quiso obedecer. Yo no vi ni escuché porque estaba, como les dije, en un retiro, pero según comentan, no los pudieron identificar en su rostro, solamente tuvieron que con los dientes o algo así. La ira de Dios es mejor. Allá Hebreos capítulo 6, verso 31 nos enseña que nosotros no debemos dejar, si siquiera que llegue la ira de Dios a nosotros. No, mejor apartarnos de eso. Pero hoy en día la condición humana inclina a hacer cosas y salirse del amor de Dios, del amor propio, y van más bien al amor al dinero, a la desobediencia, a los mandatos de Dios, a la falta del amor, a los placeres, a la hipocresía religiosa. Todo eso pasa. Hay que servirle a Dios también. Hay que servirle a Dios. Y a mí me encanta ver a aquellas personas que de corazón le sirven a Dios sin esperar nada a cambio. Y Dios sí los premia después por eso. Entonces, qué bonito es saber que se siente en el corazón mi compromiso con Dios y que no le puedo fallar. Y que aún así me esté doliendo hasta la punta del pelo, yo quiero ir a servirle al Señor. Primero porque sé que Él es mi sanador y allá puedo adquirir sanidad si le sirvo a Él. Entonces, no podemos inclinarnos a lo que el mundo nos llama, porque el mundo nos está llamando ahorita a muchas cosas. Ahorita vemos que Colombia entra en crisis económica. No nos dejemos llevar por eso. Confiemos en Dios y busquémoslo a Él. Que Él suplirá, dice la palabra, todo lo que nos falte. Entonces,
mis amados. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. ¿Qué nos dice? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Entonces, ahí nos notamos y vuelvo al ejemplo que Dios nos da, porque sería bueno que nosotros como cristianos miremos ese ejemplo de Jason Jiménez, ¿no? Si realmente, ahí vemos todo lo que está escrito aquí en la palabra del Señor. Él le habló en sueños. Pero como no obedeció, la ira de Dios vino sobre él. ¿Por qué? Porque se volvió avaro. Él ya tenía mucha riqueza y quería cosechar más. Se volvió avaro. Entonces aquí vemos que el Señor nos muestra en 2 de Timoteo todos estos, diría yo, demonios que nos llevan y nos arrastran a ¿qué? A salirnos del orden de Dios. Que el mundo no nos atraiga, no importa que entró en crisis, Dios siempre suplirá nuestro alimento y nuestro techo y nuestro vestido. No miremos eso. La forma en que identificamos el día y la hora del llamado al reino de Dios es cuando nos damos cuenta que las palabras que nos llevan al reino serán abiertas y las comprenderemos. ¿Y sabe cómo? Cuando estudiamos la palabra del Señor. Ahí nos sorprendemos. A mí me goza ver cuando mis hermanos que inician los estudios y empieza la palabra a abrirse y ellos se sorprenden de ver que hay cosas que tal vez no las habían entendido, no las habían visto y las encuentran y se sorprenden de eso. Eso se siente mucho gozo. ¿Y dónde dice eso que pasará? En Daniel capítulo 12, versos 9 y 10. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Entonces vamos a esperar que ustedes creen, por lógica, mis hermanos, que entonces tenemos que esperar el fin del mundo para que la palabra se abra. ¿Ya para qué si el mundo se acabó, no? Entonces, ¿cuál es el tiempo del fin del que está hablando aquí? De nosotros, de nosotros. Dios no nos está llamando ahora. Dejemos que esas palabras se abran para nosotros, porque eso es una señal del fin. Dice: muchos serán limpios. ¿Cómo serán limpios si el mundo se va a acabar? Si se hablara del tiempo del fin del mundo. Dice: serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Qué hace la palabra de nosotros? Nos limpia, nos emblanquece y nos purifica. Y no nos purifica simplemente porque yo voy a un confesionario y le cuento mis pecados a un cura, o porque sencillamente vengo a la iglesia y entonces me purifico. No, si la iglesia no es una piscina que tiene una magia, no. La iglesia es un lugar donde yo voy a aprender la palabra de Dios, porque lo que sí me limpia es la palabra del Señor. Entonces dice ahí: y los impíos que procederán impíamente. Esos no entienden y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, ¿qué pasará? Comprenderán. Por eso no todos son llamados, son muchos, pero pocos son los escogidos. Entonces, tal vez muchos no los entiendan y hasta se burlen de nosotros. Digan: pero ya dijo un hermano estos días, ella trabajaba en prostitución y se volvió ahora una mujer bíblica. Y yo le decía: qué hermoso que haya pasado eso. Y me decía: no, pero no, estaba mejor antes porque ganaba plata. ¿Sí? Esos son los impíos que no entienden lo que Dios está haciendo, ¿cierto?
Entonces, es lo que nosotros tenemos que entender y es, estas palabras, dice a Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. No esperemos que Dios nos llame porque ya no pues, se puede hacer nada. En el Seol y en el Abadón, dice Eclesiastés, ya no hay oportunidad de arrepentimiento, no hay nada. Mientras que estemos vivos tenemos todo. Sin embargo, decía que no sabemos ni el día ni la hora y por eso hay que velar y estar preparados. Velar no es ponernos como hacen algunas congregaciones, que tampoco critico eso para nada, pero velar toda una noche y entonces hacen obras de teatro y demás cosas ahí para que no les coge el sueño, comen caldito a medianoche y ese tipo de cosas haciendo veladas. Pero eso no es lo que Dios nos llama a hacer. Velar es estar despiertos con palabra grabada aquí, cantándole al Señor aquí en el corazón, en el espíritu. Que tan pronto tengamos un ratito podamos darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo y también pedirle perdón si le fallamos en algo ahí en ese momento. Eso es velar. Y podemos hacerlo en el bus, podemos hacerlo en el lugar de trabajo, podemos hacerlo en la casa mientras que cocinamos muchas veces. Bueno, donde quiera que sean, cuando están allí en el baño, hermanos, bañándose también. Eso es velar. Velar no es ponerse a trasnochar, no. Velar es tener la palabra con nosotros. Entonces, por eso, ¿qué nos dice Marcos capítulo 13, verso 32 al 33? Pero aquel día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabemos. Hoy estamos vivos, mañana quién sabe, ¿no? No lo sabemos. ¿Cuándo será ese tiempo? No lo sabemos. Pero tenemos que estar preparados para eso, estar velando. Todos los días hay que ir allá al espejo y pedirle perdón a Dios. De pronto en el día no tenemos el tiempo, pero antes de acostarnos hagamos eso. Vayamos al espejo y pidámosle perdón a Dios. Arreglemos nuestra alma. La mejor forma de arreglar el alma es en la noche antes de acostarnos. En el día arreglamos el cuerpo, en la noche arreglamos el alma. Para arreglar el cuerpo nos levantamos del descanso. Para arreglar el alma vamos al descanso, ¿cierto? Es lo que tenemos que hacer. Así que el propósito de Dios es que por nuestra obediencia a su llamado, después de nuestra peregrinación terrenal, entremos en su presencia, sirviendo día y noche. Y Él extenderá su tabernáculo sobre los que, viniendo a su nuevo pacto, vencieron las obras de su carne. Miremos ahí Apocalipsis 7, 15. Apocalipsis capítulo 7, verso 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Qué bonito. Qué bonito que uno esté allá delante del trono de Dios un día. ¿Cuántos lo quieren hacer? Eso es algo hermoso. Y todo tiene su tiempo. Así como tuvo Dios un tiempo para llamarnos también a seguir el Evangelio, también te da un tiempo para llevarnos al descanso. Pero que descansemos en el Señor. Ese es el propósito. Todo esto nos hace entender que aunque no sabemos el día ni la hora, Dios tiene planes buenos y eternos para sus hijos. Dios siempre tiene planes buenos para nosotros. Y nos dará el fin de lo que esperamos, que es la vida eterna. Nadie quiere irse allá a la paila hirviendo, ¿cierto? No, nadie. ¿O sí? ¿No? ¿Cierto? Cuando estamos por ahí fritando algo y nos cae aceite en las manos, ¿qué pasa? El ardor, y eso dura un poco de tiempo, ¿cierto? Y aunque nos echemos cremitas, no apliquemos cremitas, eso dura.
Imagínate ese pedacito y todo lo que duele, todo nuestro cuerpo metido en un poco de aceite hirviendo. Y lo terrible de todo es que no vamos, la carne no se va a deshacer, la carne espiritual, que ese cuerpo que nos va a dar para ir a la condenación eterna, no se va a deshacer, solo va a sentir el dolor. Entonces es tremendo. Pero, ¿y por qué Dios es así? Dijo alguien tan severo. ¿Por qué Dios es así? Porque si luego Dios no es amor, ¿y cómo nos va a tirar allá? Todo su amor estaba aquí en la tierra llamándonos a obedecerle. Todo su amor estuvo aquí y por su amor no quiere que ninguno se pierda. Por su amor le habló a Jason Jiménez. Por su amor. Y no obedeció, ¿cierto? Y lo hace con nosotros todos los días. Ay, anoche soñé que me estaba pasando algo terrible. No, pero yo mejor me olvido de ese sueño. Yo no quiero saber nada de eso, ¿sí? Y después cuando me pasa, entonces me acuerdo y digo, "Ah, yo sí soñé eso y no hice nada por eso". ¿Sí? Entonces, cuidado que Dios sí nos habla. Cuidado que Dios sí nos ama. Cuidado que Dios sí nos protege. Pero si no obedecemos, ¿qué pasará con aquel muchacho que decidió deshonrar a sus padres, desobedecerle y se entregó a las drogas y terminó por allá debajo de un puente o en un río, qué sé yo, que de ellos hay muchos, el Señor los ayude y los saque de allí, ¿sí? ¿Y qué hacen sus padres? Han querido llevarlo, incluso van por allá hasta buscarlo, todo eso termina robándoles en la casa y de todo para poder comprar sus, sus alucinógenos y demás cosas. Y sin embargo ellos lo siguen buscando y quisieran que volviera a la casa, pero hay momentos en que él ya no quiere volver, no quiere ni saber nada de los papás y se aparta totalmente y toma el lugar que o la vida que quiere tener, que muchas veces ni siquiera la quería tener, sino que las mismas drogas lo llevaron a eso. ¿Qué pasa con ese? Los papás quedan con un dolor, pero ya no pueden hacer nada por él. A lo que me refiero es, Dios sí se duele y Dios sigue sintiendo. ¿Creen que Dios no sufrió hasta el último y sigue sufriendo incluso por Jason Jiménez? Claro que sí. Hasta el último instante y aún se duele. Pero no pudo hacer nada por él, como el papá y la mamá no pudieron hacer nada por aquel drogadicto que no quiso regresar a casa. Esos son los ejemplos que tenemos que tener. Dios sí nos ama, ahí está el amor de Dios. Luego Dios no es amor, sí, ahí está. Pero si el hombre no obedece, ¿qué puede hacer? Le duele, pero no puede hacer nada. Le dio Dios libre albedrío y entonces lo dejó porque ya no podía hacer nada. Pero Él tiene pensamientos buenos para todos nosotros. Miremos ahí la promesa más grande que hay en la Biblia para nosotros, que es Jeremías 29:11. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin de lo que esperáis. ¿Sabían que esa es la promesa más grande que hay en la Biblia? El fin de todo es la vida eterna y Cristo la pagó. Entonces, ahí está, y a veces nosotros decimos, yo le preguntaba a la gente, ¿cuál es la promesa más grande que hay en la Biblia? Y me dicen, todo menos esa. Ahí está la promesa más grande. Tenemos que entender que Él tiene pensamientos. Ahora, ¿dónde están los pensamientos de Dios? Ahí están escritos en la palabra del Señor, pero no los conocemos, entonces pues no los obedecemos. Para esto el Espíritu Santo debe testificar ante el Padre que estamos o que somos sus hijos y somos hijos también. Si somos sus hijos, también somos ¿qué? Herederos de Dios y coherederos de Cristo. ¿De qué somos herederos de Dios? ¿Cuál es la herencia que Dios nos da? La vida eterna, ¿cierto? ¿Y cómo se alcanza esa vida eterna? Juan 17:3.
Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. ¿Cómo lo conocemos? Escudriñando las Escrituras. Ahí es que lo conocemos y ahí tenemos la vida eterna. Y entonces somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Significa que estaremos en su trono. Finalmente, hay en Romanos capítulo 8, versos 16 y 17, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, ¿qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que, ¿qué? Si es que padecemos juntamente con Él seamos glorificados, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y a veces tenemos una prueba y eso decimos, Señor, pero ¿por qué conmigo? No, porque esto es necesario para pulir mi alma, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a comprar una herramienta, ¿de qué nos aseguramos? De que esté buena, que sea fuerte, ¿cierto? Voy a comprar unas tijeras y las coge y las dobla y se parten, pues no las compra, ¿cierto? Entonces, eso hace Dios, nos pule a través de las pruebas, de las dificultades, para que no vayamos a ser flexibles ante el pecado, sino que permanezcamos firmes ante Dios, que seamos buenas herramientas para el cielo. Eso es lo que Dios quiere. Y que no solamente lo seamos nosotros, llevemos a otros, propongámonos este año a llevar a otros al conocimiento de la palabra del Señor. Hay que llevar a otros, no solamente a la iglesia, al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál será el día que nos toca? Dios lo sabe. ¿Y entonces qué tenemos que hacer si no lo sabemos? Estar preparados, ¿cierto? Preparados. Ya no se usa porque ya pues ha habido libertades y demás cosas, pero anteriormente cuando nosotros vemos los libros en el Antiguo Testamento, encontramos que las esposas le preparaban el alimento al esposo y estaban listas ahí preparadas, porque ellos no sabían en qué momento iba a llegar. Sabían que estaba de viajero o trabajando, qué sé yo, pero en cualquier momento llegaba, así que ellas tenían ese alimento listo ahí, que de tal manera que cuando él llegara fuera ya pasarlo por el último proceso, que no se demorara nada y servirlo. Esa es la esposa que Dios quiere en este tiempo, que es la iglesia, que esté preparada con buen alimento para que cuando Él venga nosotros nos vayamos con el esposo. Amén. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Vamos a orarle a Dios. Padre, gracias por este tiempo que nos da. Señor, tú eres santo y maravilloso. Eres el Dios precioso, el que todo lo hace perfecto, Dios. Ayúdanos a habitar bajo tu abrigo, Dios mío. Y permítanos entregar nuestro cuerpo hoy para ser sanado bajo tu abrigo, el abrigo del omnipotente Dios Santo. Hoy queremos decirte, Padre, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida, de sanidad, de fortaleza, de sabiduría? Señor, queremos descansar en ti. Tú nos llamas ahí y tú lo hiciste, tú mismo nos llamas. Es con tu voz que nos dijiste en Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Como salió de tu boca esa palabra, la creemos, Señor, y la recibimos hoy. Y venimos con nuestras cargas, con nuestras angustias, Señor. Venimos, Señor Dios, a colocarnos en tus manos, Señor. Tú sabes en qué parte de nuestro cuerpo necesitamos hoy sanidad. Y no queremos, Señor, salir de este lugar iguales, Dios. Queremos decirte, Dios, gracias
porque tú hoy nos sanarás. Está escrito, Dios, ahí en Jeremías 33:6. Has venido hoy a este lugar y lo creemos y lo recibimos, Señor, a traer sanidad y medicina, Señor. Y hoy, Señor, antes de salir de aquí o después, no sé en qué momento lo quieras hacer, pero hoy nos curarás, Dios, y nos darás abundancia de paz y de verdad, Señor. Señor, reprende esa enfermedad que ha tocado mi cuerpo, mi vida hoy. Reprende toda enfermedad de virus, Señor, en mis bronquios, en mis pulmones, en mi garganta, Señor, en mi cabeza, en mis riñones, en mi hígado, Dios mío, en mi colon, Señor Dios, en mi estómago, Dios Santo. Señor, repréndelo todo. Pulveriza esos cálculos que se están formando en mi vida, Dios. Y, Señor, echa fuera, Dios, todo plan del enemigo para destruir mi vida física, mi cuerpo, Señor. Tú me hiciste perfecto. Regrésame a esa perfección, Dios mío, si así lo quieres, Señor. Perdóname en lo que no haya creído. Perdóname mi incredulidad, Dios. Perdóname esa poca fe que tengo, Señor, Dios mío, y no la mires, Señor. Mire solamente el deseo que tengo, Dios, de venir a tus pies a recibir sanidad en esta mañana. Padre mío, aquí estoy. Yo quiero mirar hoy como te miró aquel ciego Bartimeo, que te anhelaba que tú pasaras por allí. Y hoy que tú has pasado por acá, quiero que te acerques a mí. Abre tu corazón y tus brazos y dile: Jesús, yo quiero que te acerques a mí hoy. Yo quiero tirar la capa del dolor, la capa de la angustia, la capa de la enfermedad y dejarla atrás, Señor. Y yo quiero venir a tus brazos a que tú me toques, Señor, y recibir tu sanidad en esta mañana, Dios. Señor, hoy recibo esa sanidad. Hoy dejo la capa, Señor, de la escasez de dinero atrás, Señor. Lo dejo y tomo, Señor, la provisión de tu mano, Señor. Hoy tomo el alimento que viene de tu mano, Dios mío. Tomo, Señor Dios, los dineros que necesito que vienen de tu mano, Señor. Y dejo atrás mis deudas, Dios mío, la capa de mis deudas, Dios mío. Hoy dejo atrás, Señor Dios, Padre Celestial, aquello que me impedía tener una buena relación con mi esposo, mi esposa, Señor Dios, con mis hijos, Señor, en mi hogar. Señor, quiero dejarlo atrás, Dios mío. Y pido que tú me des la sabiduría y el amor tuyo, Señor, para alcanzar, Señor, Padre Celestial, la paz en mi hogar, en mi familia, Dios, con mis compañeros de trabajo, en mi lugar de trabajo, Señor, con aquellos que me proveen el empleo, Dios mío. Dame sabiduría para desempeñarme bien, que yo pueda agradar, Señor, con conocimiento y hallar gracia ante mis empleadores, Dios mío. Gracias, Señor, por el negocio que me has dado, Dios mío. Te lo coloco en tus manos, Señor. Y yo sé que solo tú, con tu mano poderosa, Señor, podrá prosperarlo, Señor, en el nivel que tú quieres prosperarlo. No como yo quiero, como tú quieres hacerlo, Dios mío. Hoy lo entrego en tus manos, Señor. Padre eterno, gracias, Señor, por venir hoy a mi vida. Gracias por escucharme, Señor. Gracias por sacarme sano de este lugar, Dios. Gracias por arreglar mis finanzas. Gracias por aparejarme un empleo. Gracias, Dios mío, por ayudarme, Dios, a alcanzar tu misericordia en esta mañana. Gracias por haberme permitido levantarme en esta mañana y, Padre, abrir mis ojos y recibir la luz que viene de ti, Señor. Escuchar mis oídos, Señor, tu palabra, Señor, y ayudarme, Señor, a mantenerme, Dios, aquí, Señor, lleno de tu amor. Gracias por estar aquí. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Gracias por tocarme. Padre, levanto mis brazos porque quiero tocar el borde de tu mano.
como lo hizo aquella conferenciante en ese tiempo, Dios. Yo quiero tocar ese manto y recibir ese poder de sanidad en esta mañana, Dios. Quiero tocarlo hoy, quiero abrazarte, sentir tu poder, Dios mío. Espíritu Santo, desciende hoy y tócame, Señor. Ayúdame, Jesús. Sácame de este lugar sano, Señor. Que nunca más la enfermedad vuelva a tocarme, Señor. Ayúdame, Jesús. Señor. Oh Dios, te adoramos. Oh Dios, te bendecimos, Señor. Porque tú eres bueno. Porque tú eres maravilloso, Señor. Abrazo mi bendición, Señor. Y te digo gracias por mi salud. Gracias, Señor, por mis finanzas. Gracias por mi alimento. Gracias por esa paz interna que me da. Pero sobre todo gracias por darme sabiduría, Dios. Gracias, Señor, por haber venido ya a mi vida, Dios. Te adoro, Jesús. Y quiero decirte, Señor, que hoy tengo libertad, Dios, para poder abrir mi boca y decirte gracias por haber traído sanidad a mi cuerpo. Gracias, Señor, por haber suplido las necesidades económicas. Gracias por respaldarme donde quiera que vaya, Padre eterno. Rodea a Dios con ángeles, mi vida y la de toda mi familia y la de toda la iglesia de Cristo en la tierra. Que ningún ladrón, Señor, atracador, Señor, los toque en esta semana, Dios, y en todos los días venideros, Padre eterno. Señor, Padre eterno, que ningún accidente toque nuestra vida en esta semana. Ayúdanos a ser obedientes, a escuchar tu palabra, Señor, en nuestras vidas, porque tú eres santo y bueno, Dios. Te alabo, te bendigo, te honro y te doy gracias. Y gracias por tu amor. Señor, hoy permíteme morar bajo tus alas. Señor, cúbreme con tus plumas, Dios mío. Que ninguna pestilencia o oscuridad toque mi vida, ni muerte a mi corazón, Señor. Señor, pon tu mano sobre mi vida y dame esa esperanza, oh Altísimo Dios. Y permíteme hoy alcanzar, Dios, esa luz de esperanza para ir a la habitación que me has preparado, Señor. Permíteme creer, Señor, que mi fe crezca y pueda creer que no me sobrevendrá ningún mal, ni ninguna plaga tocará mi vida, ni mi familia, Dios mío. Manda a tus ángeles que guarden mis caminos, Señor Dios, que guarden mis manos, Señor Dios. Señor, hoy pongo mi corazón en ti, recibo tu salvación y voy contigo, Dios, para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Tú eres el Dios poderoso. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.